Como les decía, tenemos dos salidas. Entonces, si ustedes se acuerdan, en los circuitos clásicos teníamos a KM1 y KM2. En este caso, la simbología cambia, entonces aquí se coloca como Q1 y Q2. Entonces, Q1 será el motor de marcha hacia la derecha y Q2 será marcha hacia la izquierda, ¿listo? Entonces, con I1 ustedes marchan hacia la derecha. Con I2 ustedes marchan hacia la izquierda, ¿listo? Entonces, eso es lo que tenemos. Ah, y tenemos también nuestro pulsador de paro. ¿Listo? Y por aquí van a encontrar algo que se conoce como relé. Eh, Esto también hay que colocarlo como una entrada, ¿listo? El relé, pues básicamente son pues, los contactos del relé que permiten pues, que el circuito pare. Entonces aquí voy a buscar eh, la clase anterior donde tengo un diagrama que puede ser útil para explicar todo esto que estamos viendo. Entonces, aquí tenemos el encadécimo, pues este circuito. Entonces, vean eh, que este es el relé. Recuerden que tenemos el relé y el relé dispara unos contactos auxiliares cuando hay una sobrecorriente, ¿listo? Entonces, por eso, pues tenemos que tenerlo en cuenta aquí también a las entradas. Ya lo iremos viendo. Entonces, vamos a explicar cómo el motor marcha hacia la derecha, es decir, cómo activamos Q1. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros en las clases anteriores, cuando veíamos el inversor de giro, únicamente pues teníamos que accionar un pulsador de marcha hacia ese sentido de giro. Entonces, qué se supone? Que cuando accionemos el pulsador que va hacia la entrada de este puerto I1, pues se debe activar esta bobina Q1. Entonces, veamos el cadécimo para que vean un poco a lo que me refiero con el pulsador. Entonces fíjense que estos son los puertos de entrada, de I1 hasta I8. Y pueden ver que que estas entradas están relacionadas con con unos pulsadores. Entonces estos pulsadores pues son, digamos, como que los dispositivos con los cuales nosotros interactuamos. ¿Listo? Entonces, es decir, por ejemplo, en este caso, S2 y S3 son los pulsadores que me permiten marchar hacia la izquierda o marchar hacia la derecha. Este es el pulsador de parada y este es el relé térmico. Este circuito no es el mismo de acá, ¿listo? Porque pues sus entradas son diferentes y todo, pero pues nos sirve para guía. Entonces, bueno, supongamos que este es el pulsador que nos va a marchar hacia la izquierda. Entonces aquí nosotros colocamos un pulsador normalmente abierto, ¿sí? Porque la idea es que pues el motor no arranque sin haber iniciado sin haber accionado el pulsador. Entonces, claro, entonces como el pulsador es normalmente abierto, pues en condiciones iniciales, es decir, nadie ha activado nadie ha accionado ningún pulsador, entonces, ¿qué le llega? Le llega 0 voltios o un estado cero a esa puerta, a ese puerto. En este caso, tenemos que es el puerto uno. Entonces, ese pulsador normalmente abierto, pues, condiciones iniciales, arroja un cero por esta entrada de la compuerta AND. ¿Listo? Aquí viene un cero. Cuando ustedes le dan marchar, cuando ustedes accionan el pulsador, es decir, cierran este pulsador, pues hay paso de corriente a ese puerto. Entonces pasa corriente por acá porque cierran ese pulsador y llega aquí un uno, un estado uno. Listo, entonces ahí ya analizamos este pedazo, vamos a analizar las otras tres entradas. Entonces recuerden que el motor va a marchar bajo ciertas condiciones. La primera es que ustedes no hayan accionado el pulsador de parada. Si ustedes accionan el pulsador de parada, el sistema automáticamente debe estar apagado. Entonces, con este pulsador de paro, eh, tienen un pulsador normalmente cerrado. Entonces, en condiciones iniciales, es decir, que nadie ha accionado el pulsador de parada, pues llega un 1 por acá. ¿Listo? Entonces aquí nos está llegando un 1 pues desde el inicio. El relé térmico también tiene a su entrada pues un contacto normalmente cerrado, porque la idea es que él abra el circuito cuando se dispare, no que tenga el circuito abierto en condiciones pues normales. ¿Listo?
Bueno, entonces, bien, entonces, ¿qué más tenemos? Listo, por ahora vamos a analizar esas tres entradas. Nos queda una cuarta, pero esa cuarta pues no la vamos a ver en este momento, sino cuando lleguemos más avanzado el circuito para que pues lo entiendan un poco más. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, en condiciones iniciales, que nadie ha accionado nada, le está llegando un uno aquí del relé y le está llegando un uno aquí del pulsador de parada. Y un cero del de marcha. ¿Listo? Nadie ha accionado nada. Entonces recuerden que la compuerta dice lo siguiente. Dice que para que su salida sea un estado alto o uno, todas sus entradas tienen que estar en estado alto. Si alguna de esas entradas no está en estado alto, pues es suficiente para que a la salida tengamos un cero. En este caso, en condiciones iniciales, pues tenemos un cero acá y ese cero pues hace que esta compuerta arroje un cero a su salida. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso es lo que tenemos. Tenemos aquí el cero. Ese cero entra aquí a esta bobina set reset y ya les explico bien esta bobina set reset que la clase pasada les expliqué. Yo les expliqué que existían unas bobinas que almacenaban el dato. Es decir, básicamente estas bobinas se enclavan automáticamente. Hasta hasta la anterior clase, bueno, todo lo que vimos en el primer corte, siempre creábamos el circuito de enclavamiento. ¿Listo? Cuando utilizamos lenguaje ladder, utilizamos este lenguaje FUB, ya no es necesario colocar esos contactos de enclavamiento. Podemos utilizar esas bobinas set reset para activar el sistema. Entonces, aquí teníamos estas bobinas, decíamos que tenían un set y tenía un reset. Entonces, para activar esa bobina, ustedes tenían que enviar un uno lógico al set. Para desactivarla, tenían que enviar un uno al reset. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes, por ejemplo, en un pulsador, supongan que tienen un pulsador acá conectado al set. Entonces, si ustedes activan ese pulsador, pues llega un uno acá al set. Y ustedes sueltan ese pulsador. En una bobina común, ella va a tener el uno y luego vuelve a cero. En una bobina set reset, ese uno va a estar permanente. Con que ustedes hayan enviado, así sea una fracción de segundo, ese uno ese uno va a quedar guardado en la bobina. ¿Listo? La única manera de volver la bobina a cero es que ustedes le envíen un uno por el reset. ¿Listo? Si ustedes envían uno por el reset, la bobina automáticamente se pone a cero nuevamente. Entonces, básicamente estas bobinas set reset nos funcionan como sistemas de enclavamiento. Entonces, veamos. Entonces, ustedes accionan el pulsador de marcha. Entonces, envían un uno acá. Y ya saben que aquí está llegando un uno. Entonces tenemos un uno y un uno. Entonces la compuerta dice que si todas sus entradas son uno, a la salida tendremos un uno también. Entonces ese uno va a llegar por acá por el set de este bloque de bobinas set reset. Entonces como llega un uno, automáticamente me guarda este uno. Ustedes sueltan el pulsador. Entonces empieza a enviar un cero acá. Ese cero automáticamente me envía un cero a la salida por la compuerta, ¿listo? La compuerta, si tiene una de sus entradas en cero, entonces su salida será cero. Entonces envía en ese momento un cero al set. Pero como les dije, ese dato queda guardado en la bobina, ¿listo? Él tiene ese dato permanente anterior. Entonces a pesar de que ya le está llegando un cero en este momento, él sigue teniendo el uno. ¿Listo? Para poderlo reiniciar, pues tienen que enviar por el reset. Bueno, entonces teníamos que accionar el pulsador de marcha. Aquí hay un uno y fíjense que la bobina Q1 está conectada a la bobina C reset. Entonces a la salida de la bobina pues tenemos pues lo que tiene la salida de esta bobina C reset. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que Q1 se ubicó en uno. ¿Listo? Ahora bien, eh, básicamente este es digamos, explicado la parte del movimiento de marcha a la derecha.
vamos a ver el de marcha a la izquierda, que es exactamente lo mismo que el anterior. La lógica es la misma. La diferencia acá es que ya no conectamos el pulsador de marcha a la izquierda, es decir, la entrada de marcha a la izquierda, sino que cableamos el de marcha perdón, de marcha a la derecha, sino que conectamos el de marcha a la izquierda. Fíjense que es este. Tal cual. Y 2 también tiene un pulsador normalmente abierto a la entrada. Entonces, cuando ustedes lo accionan, envía un 1 lógico por acá. Y esto está conectado lo mismo, al paro y al relé. Entonces, aquí llega un 1 cuando accionan el pulsador de marcha a la izquierda. Aquí tienen un 1 del pulsador de parada normalmente cerrado. Y aquí un 1 del contacto normalmente cerrado del relé. Esta también la vamos a ignorar cuando terminemos de explicar esta parte. Les explico estas entradas que tienen acá, estas últimas entradas. Entonces vean, entonces como llega un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá, cuando accionan botón de marcha, pues la compuerta me arroja un 1. Ese 1 me llega a la bobina set reset y ella me arroja un 1 y me mantiene ese 1 hasta que ustedes le envíen un dato de 1 por el reset. Entonces, en ese momento, pues llega un 1, ¿listo? Le llega un 1 a la bobina y a pesar de que ustedes suelten el pulsador, mantiene el dato. Bueno, entonces, ahora procedamos a explicar es, estas entradas que ven acá. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que aquí viene una entrada, es decir, Q1 está conectada a un bloque y de ese bloque viene un cable que conecta a una de las entradas de la compuerta AND del otro lado. Igual fíjense que viene la salida de Q2, se conecta a un bloque y ese bloque, la salida de ese bloque viene conectada a la entrada de la primera compuerta AND. Entonces vean, ¿qué pasa? Esto que ustedes ven acá, estas entradas que ven acá y esta, nos sirven para protección, ¿listo? Para seguridad de que si ustedes marcharon hacia un lado, no se pueda marchar hacia el otro lado. Entonces, vean, si ustedes, digamos, por ejemplo, digamos, volvamos al inicio. El circuito está en reposo, todo está en reposo, accionamos el pulsador de marcha a la derecha, entonces Q1 se activa. Como Q1 se activa, me arroja un 1. Ese 1 se va a negar acá porque fíjense que esta es la compuerta NOT. Entonces, ese 1 pues se niega acá. Entonces aquí me aparece un 0. Este 0 se lo estamos enviando acá a esta compuerta AND. Como llega un 0 por una de las entradas de la compuerta AND, nunca se va a activar esta compuerta. Es decir, nunca se va a activar la bobina set reset y por ende, pues Q2 siempre va a estar en 0. Entonces fíjense que cuando Q1 se activó, porque se accionó el pulsador de marcha a la derecha, me desactiva automáticamente marcha hacia la izquierda. Igual en el caso contrario. Entonces, nuevamente partamos de que nadie ha accionado ningún elemento. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la compuerta, bueno, perdón, tenemos que nadie ha accionado nada, entonces aquí tenemos el pulsador de marcha hacia la izquierda, que entonces imaginen que es aquí en la imagen del K-décimo, entonces, ¿qué es este? Pulsador normalmente abierto, entonces ustedes lo accionan y alimenta el puerto. Entonces al alimentar el puerto, pues, perdón, al alimentar este puerto, pues envía flujo de corriente por acá, es decir, envía en un estado de 1, ¿listo? Entonces recuerden que aquí hay un 1, aquí hay un 1 y bueno, entonces eso me activa Q2. Como me activa Q2, pues aquí llega un 1 y ese 1 es invertido acá. Entonces este 1 pues fue convertido en 0 y le entra aquí este 0 lógico a la compuerta de arriba. Listo, entonces llega aquí el 0 y este 0 automáticamente hace que la compuerta AND arroje un valor de 0, ¿listo? Entonces por más que yo accione marcha a la derecha, pues nunca se va a activar Q1 porque aquí ya automáticamente se envió un 0, es decir, me bloqueó el sistema. Bueno, entonces, ya ahí habremos explicado las entradas. Otra cosa que faltó es ver qué valores
inician desde, qué valor están enviando desde el inicio, es decir, cuando no hemos accionado nada. Entonces vean, como ustedes no accionan marcha a la derecha, ni marcha a la izquierda, ni nada, entonces aquí están enviando un cero. Ese cero automáticamente me hace enviar un cero acá. Ese cero pues llega acá, me envía un cero, me envía un cero. Y aquí me está enviando este cero, se invierte y entonces me envía un uno acá. ¿Listo? Entonces, en condiciones iniciales me está enviando un uno acá, un uno acá y un uno acá. Y un cero aquí en los puertos de marchar. Igual acá en este caso lo mismo. Aquí estamos enviando un cero. ¿Por qué? Porque pues marcha a la derecha está enviando un cero por acá. Nadie lo ha accionado, llega un cero, llega un cero. Este cero de la bobina se invierte en uno y entra a esta compuerta el cero. Eh, perdón, el uno. Porque aquí había un cero, ese cero se convirtió en uno y llega aquí el uno. Es decir que el sistema no está bloqueado desde el inicio. Entonces ustedes están permitidos de marchar hacia la izquierda o a la derecha. Aquí hay un uno, aquí hay un uno, aquí hay un uno. Las únicas que están en cero son estas dos que cambian, la forma de cambiar el estado pues es accionando sus pulsadores correspondientes. Hasta ahí hemos explicado pues cómo marchar a la derecha, a la izquierda y cómo bloquear ambos sistemas para protección. Lo único que nos falta es ver cómo programamos la parada del dispositivo para poder marchar hacia el otro lado. Entonces, lo que debemos hacer es conectar a los bloques de enclavamiento, es decir, a las bobinas set reset, les conectamos a estos bloques de enclavamiento, les conectamos pues una entrada al reset, ¿no? Ese reset debe ser un uno lógico cuando los vamos a resetear. Entonces, pues de ahí debemos partir el diseño. Entonces recuerden, el sistema va a poder eh, pausarse o detenerse, más bien detenerse, va a poder detenerse si ustedes accionan el pulsador de paro o si el relé térmico se dispara. En cualquiera de esos dos casos, el sistema debe detenerse. Entonces nosotros colocamos una compuerta OR. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que o si accionaron el pulsador de parada o si el relé térmico se dispara, pues deténgame el sistema. Entonces hay dos maneras de poder detener el sistema. Entonces por eso colocamos una compuerta OR. Entonces recuerden que la compuerta OR decía lo siguiente, que su salida era 1 si alguna de sus entradas estaba en 1. O sea, solo bastaba con que una entrada sea 1 para que a la salida tengamos un 1 lógico. ¿Listo? Entonces, ahora veamos lo siguiente. Eh, ignoremos estos bloques que están acá un momento para ver qué ocurre si tuviéramos estas entradas directas acá, sin tener estos bloques negados. Entonces, veamos, tenemos I3 que es el de paro. Entonces, en condiciones normales, es decir, cuando no lo hemos accionado, pues tenemos un pulsador normalmente cerrado, que es este, es decir, estamos alimentando el puerto. Esto implica pues que la corriente viene por acá, por acá y por acá, y entra acá, hasta el comportador. Entonces en este caso le estaríamos enviando un 1 en condiciones iniciales, es decir, cuando nadie ha accionado ningún pulsador. Entonces, claro, le enviamos un 1. ¿Qué dice el comportador? Que si una de sus entradas es 1, pues ya su salida será 1. Entonces, me arroja aquí un 1 a la salida. Entonces, estaríamos enviando un 1 al reset de ambos bloques. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este caso? Que el sistema nunca nos va a funcionar. ¿Por qué? Sencillo. Porque siempre le estamos enviando un 1 al reset pues en condiciones iniciales, cuando nadie ha accionado nada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ustedes intentan dar en marcha a la izquierda a la derecha, intentan enviar el 1 por aquí en el set, pero como el reset está en 1, pues no les va a funcionar. ¿Listo? La misma historia pasa con el relé. Entonces, en ese caso, pues la idea es pues, que el funcionamiento sea al revés. Cuando nosotros no hemos accionado nada, pues la idea es que pues, el sistema me permita marchar a la izquierda o a la derecha, no que me bloquee el sistema. Entonces, vean, tenemos aquí en condiciones normales, es decir, no hemos pulsado nada, entonces envía un 1, este 1 llega acá, este 1 se invierte con esta compuerta, entonces nos llega un 0 aquí.
Entonces, como me llega un 0 aquí y ahí igual acá, el relé, digamos, no se ha disparado. Entonces, está, pues es un contacto normalmente cerrado. Entonces, viene la corriente por acá, es un 1, ese 1 se invierte y llega a un 0. Entonces, me llega un 0 por acá y un 0 por acá. La compuerta OR dice que si todas sus entradas son 0, pues su salida será automáticamente 0. Entonces, este 0 sale por acá, por esta compuerta, y me envía un 0 a los reset. Que esa es la idea. Que pues, no me esté reseteando los bloques de autoenclavamiento desde un inicio. La idea es que se reseteen cuando pulsamos o parada o cuando el relé se dispara. Entonces, ahora bien, veamos, si ustedes accionan el pulsador de parada, este pulsador que ven acá, normalmente cerrado, cuando ustedes lo pulsan, pues se abre y no hay paso de corriente hacia el puerto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, accionamos el pulsador, entonces estamos enviando un 0. Ese 0 se va a negar, entonces llega un 1. Con un 1 es suficiente para que la compuerta arroje un 1. Entonces ese 1 llegaría acá y acá. Entonces fíjese que se está reiniciando cuando accionamos el pulsador de parada. Ya entonces aquí habremos explicado pues todo el circuito. Entonces vamos a proceder a simular. Si tienen alguna pregunta, por favor, pues háganla. Entonces ustedes van aquí, archivo, nuevo y colocan diagrama de funciones. Ustedes ya vieron cómo crear pues el de lenguaje COP. Entonces, pues básicamente, pues es este circuito que ven acá. Entonces aquí pues las entradas son las mismas. Aquí están. Lo que ustedes hacen son arrastrarlas. Pues las salidas están acá también. Salidas. Abajo están todas las compuertas. Entonces aquí está la AND. Aquí está la OR. Profe, una Vean mayor pregunta, igual. ¿dónde sacó el set? ¿El qué? Ah, ya. Listo, ya le digo. Aquí está la compuerta NON, la OR y la AND. ¿Listo? Que son las tres principales. Y la pregunta del compañero es esta. Relé autoenclavador. No es la única manera de hacer ese circuito. O sea, ustedes no necesariamente tienen que utilizar sistemas de enclavamiento. También digamos, los pueden crear. Sin embargo, pues pueden hacer el circuito un poquito más tedioso. Creo que yo lo tengo por acá. Vamos a ver si es esto. Creo que aquí lo tengo, es este. Este es el circuito sin utilizar los enclavamientos. Pero entonces vean, si ustedes no colocan el enclavamiento, pues fíjense que aquí me tocó colocar digamos, agregar unas compuertas más. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos pues muchos más dispositivos. Vean que aquí se realimenta. Viene aquí a la entrada Q1. Y, y bueno, entonces vean, tenemos este circuito, tenemos estos bloques de autoenclavamiento que son estos. Y es este mismo circuito, vean, I1, I2, I3, I4 y las dos bobinas Q1 y Q2. Pero para poderlo hacer sin enclavamientos, pues toca generar pues toca generar el bloque, ¿no? Entonces toca colocar un bloque, pues que satisfaga esa función. Bueno, entonces ahí se colocaría eh, con una OR, ¿no? En paralelo, porque recuerden que habían unos contactos. Recuerden que el enclavamiento era colocar un contacto en paralelo con otro. Entonces ahí pues toca colocar una OR. Bueno, que es esta que ven acá. Es esto que verían acá. Este sería pues el sistema pues de enclavamiento, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, pues les expliqué este que es pues un poco más sencillo. El otro es un poquito más engorroso. No lo voy a explicar porque les voy a explicar otro ejemplo. Entonces, la idea es que no solo expliquemos inversores de giro. ¿Listo? Entonces vamos a simular y procedemos a ver otro ejercicio. Entonces aquí le damos simulación y bueno, entonces aquí voy a chiquitar esto un poco. Entonces aquí tienen. Aquí lo ideal es que le cambien estos parámetros de simulación porque estamos utilizando son pulsadores. Entonces, I1 es marcha hacia la derecha. Esto es un pulsador normalmente abierto. El siguiente, I2, es un pulsador normalmente abierto también. Y
y 13 y 4 son pulsadores normalmente cerrados, ¿listo? Que eso pues ya se los estuve explicando. Entonces aquí tendríamos eh, ya cuadrado esto. Entonces detengamos la simulación e iniciemos. Entonces vean, si accionamos pulsador de marcha se debe activar Q1. Entonces accionamos, fíjense, lo va a tener accionado, vean. Aquí está llegando un 1. Fíjense que suelto el pulsador y me va a llegar un 0. Sin embargo, este me va a sostener el 1. El 1 son las líneas rojas, ¿listo? Porque un compañero de la clase anterior me dijo, no, es que me arroja me arroja un error. Y decía que el error era este, que salía en rojo. Entonces, pues es evidente que pues, no puso atención a la clase anterior. Entonces ahí la suelto. Fíjense, voy a soltar el pulsador y me llega ya que un 0. Ese 0 hace que automáticamente la compuerta me arroje un 0 y me llegue un 0 por el set. Sin embargo, este autoenclavamiento pues ya me guardo el dato de 1. Entonces aquí pueden ver la lamparita que Q1 está activa. ¿Listo? Vean que este Q1 aquí envía un 1 y dice 1 se niega por acá y llega un 0 a la compuerta AND del sistema para marchar hacia la izquierda. Este es el que hace que no se pueda activar la marcha hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, vea, voy a intentar, voy a darle I2, se alimenta este, pero nunca va a haber el flujo, nunca se va a activar. Vea, ahí activé I2, están activas estas tres, pero esta cuarta entrada no está activa, entonces consecuentemente, pues la compuerta me envía un 0 y no permite que Q2 se active. ¿Listo? Ya hasta ahí, pues tenemos esa parte verificada. Entonces, debemos parar el sistema. Entonces lo paramos con I3, ¿listo? El de parada. Entonces vean, tenemos I3 que le está entrando 1 a todo el sistema. Vea, llega un 1 por acá, se invierte y me está enviando un 0 a los reset. Si lo acciono, me va a empezar a enviar un 1 a los reset, ¿sí ven? Como me envió un 1 a los reset, pues automáticamente sus bobinas se colocan en 0. ¿Listo? Se me apagó entonces el sistema. Ahí puedo hacer marchar hacia el otro lado. Vamos a marchar hacia a la izquierda. Listo, entonces fíjense, ahí se activó la otra bobina, la bobina Q2. Bueno, estas deberían ir al revés. Listo, deberían ir ubicadas al revés. O colocar aquí marcha a la izquierda y marcha a la derecha. Listo, para que concuerde un poquito más con la orientación de esto. Entonces, bueno, accioné el otro. Se me activó este Q2. Y este Q2, fíjese que me bloquea el otro sistema. Yo por más que intente darle I1, pues nunca se va a activar. ¿Listo? Igual, si I4 dispara, pues el relé se dispara, pues va a pasar lo mismo. Al reset me le va a enviar un 1. Vea, ahí me envía un 1 y me reseteó todo. Listo, entonces, básicamente esto es lo que es un inversor de giro. Pues la lógica es la misma que han venido trabajando. Es igual, ustedes ya han hecho inversor de giro con lógica eh, programable en ladder y con lógica cableada. Entonces, este es el tercer inversor que vemos. Y la idea es seguir viéndolo con los otros lenguajes porque pues ustedes ya tienen una estructura, digamos, cuando yo les digo inversor de giro, ustedes ya saben cómo, pues, cómo se construye, ¿no? Bueno, entonces lo siguiente es ver un ejemplo. Este era uno de los ejercicios que va a hacer en el examen. Entonces, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Diseñar un circuito para que una lámpara arranque al oprimir un pulsador S0. Esta debe permanecer funcionando 5 segundos. Entonces, ustedes accionan un pulsador. Ese pulsador inmediatamente me enciende un bombillo. ¿Listo? Una lámpara. Ese bombillo va a permanecer encendido 5 segundos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. Lo que sigue es lo siguiente, dice, luego apagarse por 7 segundos. Es decir, que después de esos 5 segundos de haberse activado la lámpara, se debe apagar durante un periodo de 7 segundos. Y continuamos, dice, y nuevamente se pone en funcionamiento hasta que se oprima un pulsador S1, la cual se detendrá 6 segundos después de oprimirse dicho pulsador. Entonces, nuevamente, accionan un pulsador de marcha. Ese pulsador de marcha me enciende una lámpara durante 5 segundos.
Después de esos 5 segundos se apaga la lámpara 7 segundos. Y después de después de esos 7 segundos nuevamente se enciende la lámpara de forma indefinida hasta que ustedes accionen un pulsador de parada. Dice que ese pulsador de parada va a apagar esa lámpara con un tiempo de retardo. Ese tiempo de retardo es de 6 segundos. Es decir, ustedes accionan el pulsador de parada y 6 segundos después van a ver reflejado el apagado de la lámpara. ¿Listo? Entonces, pues básicamente es esto. Entonces vamos a ver el diseño. Entonces, veamos el circuito y vamos viendo que este circuito satisface ese diseño. Aquí vamos a incluir temporizadores, ya que en el anterior ni en ladder pues los habíamos utilizado. Aquí sí los vamos a utilizar. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos pues una sola salida, porque pues es solo una lámpara, que es esta. La salida es Q1. Tenemos dos entradas, un pulsador de inicio y un pulsador de parada. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos. Listo. Ignoremos, bueno, un momentico este es el reset. Supongamos, aquí va un pulsador normalmente abierto, ¿listo? Que es el pulsador de inicio de la lámpara. Entonces, si ustedes lo accionan, se cierra y me alimenta el puerto I1. Entonces, esa corriente, digamos que vendría derecho. Hagamos de cuenta que hay un cable directo a la bobina Q1. Listo, la bobina Q1 se encendería. Si ustedes sueltan ese pulsador, pues se apaga Q1. Esa no es la idea. La idea es que ustedes accionan el pulsador y pues ella quede encendida. Entonces se utiliza un autoenclavamiento, este bloque de enclavamiento, ¿listo? Bueno, entonces por la entrada set conectamos pues el de inicio, ¿no? Y uno. Listo, ya explicamos ahí ese bloque. Ahora, ¿qué pasa? Dice que la bobina se va a encender, pero no va a permanecer encendida todo el tiempo, ¿no? O sea, es decir, oprimen ustedes el pulsador y ella se enciende, pero se enciende solo un tiempo. Entonces, hay que agregarle un temporizador para obligarla a ese apagado. Ese temporizador es el que ven acá. Fíjense que los temporizadores tienen en su interior unas señales. Yo les explicaba la clase pasada que cuando el primer pulso era largo, significaba que era un temporizador a la conexión. Si el pulso es corto, hace referencia a un temporizador a la desconexión. ¿Listo? Este es a la desconexión y este es a la conexión. Entonces, ¿por qué tiene que ser a la conexión? Sencillo, la idea es que después de ese tiempo, pues se apague el sistema. Pero bueno, entonces veamos cómo fue programado para que me entiendan un poco más. Entonces la idea es que cuando ustedes accionan ese pulsador, inmediatamente él inicie ese conteo de 5 segundos, de acuerdo al enunciado. 5 segundos después debe apagarme el sistema. Entonces por eso ustedes ven aquí una compuerta AND y ven un bloque negado acá. Entonces, bueno, por aquí entra un uno, o sea, accionamos, entra un uno por acá y por acá debe entrar un uno mientras él está contando, ¿no? La idea es que mientras él esté contando, pues arroje un uno. Cuando termina su conteo, pues ahí sí la idea es que llegue un cero y me apague el sistema. Entonces, ignoren un momentico esta compuerta para que vayan viendo el sistema paso a paso. Entonces, de hecho, no, espera, voy a, eh, voy a simular esto. Si quieren, vamos simulando para que pues ustedes de pronto entiendan un poco más lo que yo estoy haciendo, porque yo les digo ignoren, ignoren y de pronto ustedes no me están entendiendo a la perfección. Entonces colocamos aquí la entrada, ¿listo? Colocamos el enclavamiento del relé, ¿listo? Y colocamos la salida de la bobina, ¿listo? Y colocamos el temporizador a la conexión, ¿no? Entonces veamos, tenemos aquí, pues vamos cableando, cableamos esto acá y bueno, entonces simulo un momentico, coloco esto como un pulsador normalmente abierto, entonces vean, entonces accionamos y Q1 se enciende. La idea es que se apague 5 segundos después. Entonces para ello pues colocamos este.
pues este temporizador, ¿listo? Entonces, bueno, entonces la idea es que cuando accionamos el temporizador, pues va a venir a, cuando accionamos el perdón, cuando accionamos el pulsador, pues él inicia su conteo. Entonces, vean, entonces la idea es que este temporizador me desconecte esta bobina. Entonces aquí debemos colocar una compuerta, una compuerta que haga, pues que haga esa función, ¿no? Que me compare las dos entradas y de acuerdo a los valores de esas dos entradas, pues me active o me desactive el sistema, ¿listo? Entonces esta salida de la compuerta va conectada a la bobina Q1. Aquí pues nuevamente conectamos esta y aquí pues si conectamos esto así no va a funcionar porque es que recuerden que el temporizador a la conexión, él, él se activa, digamos, activa su salida después de contar el tiempo, después de contar esos segundos. Pongámosle 3 para que sea más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces él va a estar enviando, eh, pues va a estar enviando un cero desde el inicio. Y pues eso no va a permitir que el sistema funcione. Vean, si ven, él está enviando un cero desde el inicio. Es decir, por más que yo accione el pulsador de inicio, vean, alimento acá, no me va a permitir accionar la bobina, ¿listo? O sea, no me la va a permitir accionar pues desde, bueno, espera, simulo. No me la va a permitir pues prender la bobina desde el inicio. Y esa no es la idea. La idea es que yo presiono el pulsador y me arranca la lámpara. ¿Por qué? Porque así dice el diseño, así dice el ejercicio y así lo queremos. Dice que una lámpara arranca al oprimir ese cero y debe permanecer encendida durante esos 5 segundos. Entonces la idea es que, pues que sea al revés, ¿no? Más bien que, pues me funcione desde el inicio. Entonces aquí lo que hacemos es quitar este cable y poner una nota. De esa manera, pues ya este temporizador, pues me va a dejar funcionar el sistema. ¿Por qué? Porque desde inicio, como este está en cero, hasta que termine su conteo, pues desde el inicio va a estar enviando un uno porque lo estamos negando. Entonces vean que desde el inicio me está mandando un uno, es decir, que en cualquier momento que nosotros accionemos el pulsador de inicio, pues va a permitir que Q1 se active, ¿listo? Entonces podemos proceder a simular. Bueno, entonces accionamos y fíjense, me activó la bobina durante ese tiempo. En este caso, pues puse 3 para que fuese más rápido, que son los 5. Entonces, activo, bueno, le doy acá, activo y se enciende inmediatamente, vean. Y 3 segundos después se apaga. ¿Listo? Ya ahí programamos la primera parte. Entonces, continuemos. Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, decía el enunciado que tenía que permanecer apagada 7 segundos. Después de esos 7 segundos, tenía que volverse a encender. Entonces, tenemos que programar esa parte. ¿Cómo programamos esa parte? Con una OR. ¿Por qué una OR? Sencillo, la OR nos permite de que si una entrada es 1 o otra entrada es 1, pues me va a arrojar un 1. Entonces, fíjense, aquí pues ya en la compuerta ya no hacemos nada, ¿listo? Aquí lo que vamos a colocar es una compuerta OR para activar el sistema por otra vía, porque aquí digamos cuando ya este temporizador se activa pues siempre me va a enviar un cero acá y ya automáticamente pues ya están, siempre me va a enviar un cero. Entonces el sistema ya no se va a activar por acá. Entonces la idea es que por otro camino se active. Entonces como es una OR, pues cuando este se ponga en uno vuelve y se activa. Entonces cuando el temporizador T1 termina su conteo, se activa, se pone en uno y la idea es que me inicie a contar otro temporizador T2, que es el temporizador de los 7 segundos, que después de esos 7 segundos me va a encender la bobina. Entonces tiene que ser un temporizador a la conexión, ¿listo? Entonces veamos, entonces termina los 5 segundos, envía un uno y ese uno inicia el conteo del temporizador T2. Entonces, mientras él está contando, pues ustedes saben que está enviando un cero. Incluso antes de contar, también está enviando un cero. Únicamente envía un uno cuando termina el tiempo de conteo. Entonces, como está enviando un cero, pues no hay problema. El sistema va a estar apagado
hasta que pasen esos 7 segundos. Después de esos 7 segundos, me activa esta salida. Al activarme esta salida, entonces en la compuerta OR, pues me va a arrojar un 1 porque ya una de sus entradas está en 1. Entonces ahí programamos la parte de que el sistema se enciende pues 7 segundos después. Entonces programemos eso. Colocamos aquí el temporizador y colocamos la compuerta OR. ¿Listo? Entonces alargamos esta salida y quitamos este cable y colocamos ya aquí la compuerta OR. Esta compuerta OR es la que me va a activar esta bobina. Entonces una de las entradas es esta y otra de las entradas es con el temporizador y el temporizador viene acá. Aquellos que no han simulado a veces les pasa mucho de que conectan y no les funciona. Entonces les recomiendo siempre activar y conectarlos a las entradas de los dispositivos o a la salida, ¿listo? Porque a veces les bota error de que intentan conectar hacia un cable y no les funciona. Bueno, aquí ya tenemos. Aquí le programamos, le va a programar 4 segundos para que no se demore tanto. Entonces la idea es esta. Entonces ya les expliqué, entonces lo que falta en sí es simular. Entonces acciono, me activa el bombillo por 3 segundos, se apaga y me lo activa 4 segundos después. ¿Sí? Se me activó. Y tal cual como decía el ejercicio, dice que tiene que permanecer esos 7 segundos activo, ¿listo? Esos 7 segundos, perdón, debe quedarse activo después de esos 7 segundos, debe quedarse activo de forma indefinida hasta que ustedes accionen un pulsador de parada. Entonces únicamente nos falta conectarle ese pulsador de parada. ¿Listo? Entonces, sencillo, ese pulsador de parada pues lo podemos conectar ¿a dónde? Lo podemos conectar pues a la entrada de esto, ¿listo? ¿A dónde? Acá al set de reset. Entonces, fíjense que en este momento el set en todo momento quedó en uno, ¿listo? A pesar de que ustedes pues ya la entrada de uno se coloca en cero. Entonces, sencillo, ustedes pueden conectarle el pulsador y cero, bueno, del puerto de parada y pues lo resetean. Entonces, véanlo en la simulación. Colocamos otra entrada, una entrada y dos. Puede ser la que ustedes quieran, puede ser y 3 y 4. Tienen 8 entradas, ustedes deciden cómo lo colocan. ¿Listo? Y lo colocan acá. Bueno, entonces, listo. Entonces, tienen ahí el sistema, encendemos, él funciona, vean, él funciona. eh, Aquí se apaga durante los 4 segundos, luego se enciende y queda de forma indefinida. Aquí le voy a cambiar el parámetro, lo voy a colocar que es un pulsador normalmente cerrado. Recuerden que los pulsadores de parada siempre van normalmente cerrados, ¿no? Entonces fíjense que si yo acciono, bueno, en este caso, perdón, no. Aquí les dije mal. Este pulsador va normalmente abierto, así como lo programé, ¿listo? Es que las entradas, digamos, los pulsadores que ustedes colocan en la entrada, dependen de cómo ustedes están configurando esto, ¿listo? Entonces, si yo lo coloco normalmente cerrado, pues siempre me va a enviar un uno y siempre me va a resetear el sistema. Entonces, por eso es que acá nosotros colocamos unos negados. Nosotros podemos quitar estos negados y simplemente colocamos a la entrada pulsadores normalmente abiertos, ¿listo? Como quieran, funciona el sistema, ¿listo? Entonces ya eso es decisión de ustedes cómo programan el sistema. Lo que ustedes a la final van a, van a ver en físico solo son estos cuatro pulsadores y estos dos, nada más, estos cuatro pulsadores. Ahí bueno, y estas dos conexiones que van al motor, dos cables que van al motor, ¿listo? Bueno, si estamos hablando de pronto de motores de baja potencia, ese podría ser. Si ustedes hablan de motores trifásicos, motores de alta potencia, pues tenemos que utilizar contactores para poder amplificar la señal, ¿no? Recuerden que los controladores programables arrojan baja potencia, arrojan señales con voltajes pequeños de 12 o 24 voltios o bueno, incluso a veces pueden botar de 110 voltios y eso, pero lo que bajo ninguna circunstancia arrojan son altos amperajes. Ellos están limitados a unos cuantos miliamperios, por mucho 50 miliamperios. ¿Listo? Entonces continuamos. En este caso,
lo tengo normalmente abierto. Si lo quiero colocar aquí normalmente cerrado, pues coloco una compuerta NOT acá. ¿Listo? Entonces vean, entonces acciono pulsador de inicio, él está prendido 3 segundos, luego se apaga por 4 segundos y después de los 4 segundos se enciende y se queda encendido hasta que accionamos un pulsador de parada. Fíjense que el pulsador de parada, pues aquí me desactiva el sistema, ¿listo? Fíjense que se desactivó. En el ejercicio decía que esa desactivación debía ser con un tiempo de retardo de 6 segundos. Entonces debemos programar esa parte. Entonces continuamos con la explicación del ejercicio. Entonces veamos el PDF. Tenemos acá el pulsador de parada, lo colocamos aquí a un temporizador y bueno, y a un clavamiento. Eh, bueno, fíjense que tenemos el temporizador. Este temporizador es a la desconexión. ¿Por qué? Porque la idea es que pues el sistema únicamente se desconecta el sistema después de los 6 segundos. También se puede hacer con un temporizador a la conexión, ya depende, digamos, como la lógica que ustedes utilicen, ¿no? En este caso, pues utilicé un temporizador a la desconexión y veremos cómo funciona con este. Entonces, veamos. Está el bloque set reset, ¿listo? Que va conectado, es decir, que va conectado aquí al inicio. Entonces, cuando ustedes accionan inicio, este bloque de enclavamiento se coloca en uno y me envía un uno al temporizador a la desconexión. Recuerden que el temporizador a la desconexión inmediatamente tiene una entrada de estado alto o 1, él cambia inmediatamente de estado sus contactos, es decir, se activa. Inmediatamente ustedes le activan una señal por la entrada, él se coloca en uno. Y recuerden que él inicia a contar cuando ustedes le quitan la desconexión, ¿listo? Cuando ustedes le quitan la energía. Si ustedes no le quitan la energía, pues entonces, pues él no va a terminar de, bueno, perdón, él va a empezar a contar cuando ustedes le quiten la energía. El temporizador a la conexión funcionaba diferente. Él inicia a contar cuando ustedes lo energizan. ¿Listo? Entonces veamos. Entonces oprimen inicio, envía un uno al enclavamiento, ese uno viene acá, me activa el temporizador y ese uno de acá se va a negar. Entonces llega un cero por acá, ese cero viene acá al reset. ¿Listo? Esa es la idea, ¿no? La idea es que no nos vaya a resetear pues el sistema a menos que accionemos parada. Entonces, para eso colocamos parada acá por el reset. Entonces, cuando ustedes accionan ese pulsador que aquí programamos como normalmente abierto, cuando ustedes lo cierran, viene por acá y se coloca un uno al reset. Como se coloca en uno al reset, pues me envía un cero. Al enviarme un cero, él empieza inmediatamente su conteo. ¿Listo? Entonces, él va a permanecer en uno, ¿listo? Hasta que termine ese conteo. Cuando termine ese conteo, sus contactos vuelven a reposo. Entonces, el reposo pues será en cero. Entonces, él se va a desactivar después de esos 6 segundos. ¿Listo? Entonces, programemos esa parte para que quede un poquito más entendible. Que yo diría que esta es la parte que es un poquito menos entendible. Entonces, veamos. Entonces, quitamos este cable y vamos a agregar los componentes. Vamos a agregar el relé de enclavamiento y vamos a agregar el temporizador a la desconexión. Listo, el retardo a la desconexión y bueno, su correspondiente compuerta NOT. Listo. Si no tiene esta compuerta NOT, no va a funcionar. Entonces el reset viva al de parada y el set pues iba acá al de inicio. ¿Listo? ¿Listo? Y este va acá a la entrada del bloque. Y este pues vean que si lo conecto aquí pues el sistema jamás va a funcionar. Porque desde el inicio pues me está enviando un cero. Listo. Entonces por más que yo le dé uno pues nunca va a funcionar. Entonces por eso es que hay que negar pues esta salida del temporizador. Para que me deje pues funcionar el sistema. Entonces lo conecto acá y este lo conecto aquí al reset. Entonces vean. eh, Listo, entonces simulemos nuevamente
Ah, bueno, aquí falta configurar el tiempo. Colocémosle 3 segundos. Listo, entonces accionamos I1, me enciende el sistema, luego se apaga, luego me lo enciende después de los 4 segundos, queda permanentemente encendido hasta que yo accione I2. Listo, cuando yo accione I2, pues ¿qué me va a pasar? Me va a resetear este bloque de enclavamiento. Entonces me le envía un cero. Como envía un cero, pues me desenergiza el temporizador y él inicia su conteo. Va a permanecer ese uno hasta que él termine ese conteo. Cuando él termine ese conteo, pues ya vuelve a su estado de reposo. Entonces por eso es que está esta negada acá. Entonces fíjese, presiono I2, arranca el conteo, después de los 3 segundos, se pone esto en cero y me envía automáticamente un uno. Fíjense que reseteó el sistema. ¿Listo? Entonces, pues ahí ya tenemos el circuito. ¿Listo? Eh, entonces, bueno, entonces ya ahí habríamos terminado la clase de hoy.